Amigos, que tengan muy buen día viernes. Hoy sí, realmente un viernes soleado. Esperemos que permita continuar a todos los productores agropecuarios haciendo su cosecha y juntando el producido de todo un año de trabajo. La verdad que hemos pasado una semana un poco de angustias con estas lluvias y demás, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que pasa más el tiempo puede haber una pérdida en cuanto al peso de los granos y demás. Hoy el tema que nos ocupa evidentemente han sido 2 semanas muy convulsionadas desde que el gobierno de la nación argentina anuncia la salida del cepo. Y este no fue un tema menor, porque ese tema, si bien parecería que a nosotros que nos influye en la vida doméstica, tarde o temprano nos termina influyendo, porque el dólar está tan instalado en la Argentina que influye en la vida doméstica, motivo por el cual, sin lugar a dudas, para que el Fondo Monetario Internacional hiciera esta liberación generosa de fondos, a cambio le iba a pedir algo a la Argentina. Y lo que le pidió justamente es la salida del cepo, porque hay muchas empresas que están invirtiendo en la Argentina y no podían retirar o no podían sacar sus dividendos del país. Entonces esa era la primer consigna, salir del cepo. Del cepo se salió, pero con mucha incertidumbre de parte del gobierno nacional en cuanto a cuál iba a ser ese impacto en la inflación y cuál iba a ser ese impacto dentro de los precios de la canasta básica de la gente. Bueno, se trasladó relativamente a los precios, no podemos decir que esto haya sido ajeno. Se salió del cepo y el Fondo Monetario Internacional ya le venía diciendo al ministro Caputo que había un 30% de retraso. Van a tratar de ir acomodando los dólares o el precio del dólar, por supuesto, a esa situación. El gobierno nacional sale en un momento bastante particular del cepo, y es cuando los exportadores están liquidando muchas de las exportaciones que tenían, sobre todo en lo referido a los granos. Si bien el gobierno nacional quería salir en el mes de diciembre, el Fondo Monetario, por supuesto, que apretó las clavijas para que fuera mucho antes. ¿Qué podemos decir? Que realmente la pretensión que tiene el Fondo Monetario Internacional es un crecimiento de la economía argentina entre un 4 y un 6%. Pero hay algo que le importa mucho más al Fondo Monetario, que quizás nos está diciendo a ciencia cierta, pero es realmente todas las inversiones que están viniendo a la Argentina como consecuencia de todo lo que tiene que ver con la minería, todo lo que tiene que ver con la extracción de petróleo en Vaca Muerta y gas. ¿Cómo iban a hacer esas empresas, que muchas de ellas son estadounidenses, para poder retirar sus dividendos? Con el levantamiento del cepo y con el levantamiento del blend, eso realmente se va a poder lograr y las empresas van a poder retirar sus dividendos. Ahora, el gobierno nacional, esta fuerte invasión de inversiones que cree que van a llegar al país, las va a tener que acompañar con algo más, porque esto es un sabor a muy poco, levantar el cepo. Y lo que va a tener que reestructurar y estructurar el gobierno es que todas esas empresas que vienen a invertir a la Argentina y que se van a llevar recursos naturales propios de la Argentina, porque esto hay que decirlo también, en el sentido que la explotación de esos recursos le va a dar trabajo a la Argentina, pero va a tener que graduar cómo va a tener que ser empleada la mano de obra argentina también en todos esos proyectos. Entonces, acá lo que no podemos hacer es quedarnos en estos momentos con la frazada corta. Y también va a tener, si quiere llegar a ese crecimiento estimado, que hacer una profunda reforma laboral e impositiva. Y la profunda reforma que tiene que hacer no es sacar una norma para emparchar lo que ya tenemos, es reformar, refundar tributariamente todo lo que tenga que ver con el país. El gobierno, sabemos que el 30 de junio se vence el plazo de esta quita de retenciones. No había mucha diferencia como está implementado del dólar soja de Alberto. No hay diferencia, o sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Uno dio el dólar soja, el otro sacó temporalmente las retenciones. ¿Ustedes por ventura creen que las retenciones las van a poder volver a poner al 5% sin que se arme gresca? ¿O sin que haya algún problema? De hecho, que ya hay un conjunto de diputados que están solicitando o que van a hacer un proyecto de ley para que no se saquen las retenciones, o sea, que no se vuelvan a poner ese 5% más de retenciones. Y otra cosa, el sector agropecuario, porque todo vaca muerta, la minería, todo eso no está aportando todavía la cantidad de divisas que aporta el sector agropecuario al país. El sector agropecuario realmente puede aceptar que le saquen las retenciones temporalmente en un derecho prácticamente inconstitucional que está llevando adelante el Estado Nacional cuando pone retenciones de esos valores, y que ahora por un ratito te las saco y después te las vuelvo a poner. Realmente, si el sector agropecuario acepta eso, estamos en presencia de una anarquía dentro del sector agropecuario que soporta semejante manejo espurio, porque realmente, bueno, ahora te saco, después te pongo, después a ver cómo me conviene. Entonces, eso no es así. Directamente las retenciones, señores, no deberían existir. Esta es la realidad. En todos los países del mundo se subvenciona la producción agropecuaria y en la Argentina se le retiene. La reestructuración del Estado es muy lento el proceso que tiene que hacer un gobierno de reestructuración del Estado, y también tiene que prever que toda esa gente que sale de un lado tiene que ubicarse en el otro. Porque la gente que trabaja le gusta vivir dignamente de su trabajo. Bueno, evidentemente todavía tenemos mucho camino que recorrer. El gobierno va a tomar medidas sin lugar a dudas después de octubre también, porque octubre es un mes de inflexión en el sentido de que hay que votar y el gobierno quiere tener alguna, no digo alguna mayoría, pero quedar mejor posicionado en el Congreso por el tema de la aprobación de las normas y de las leyes. Entonces ha llegado el momento en que el gobierno va a jugar políticamente también. Motivo por el cual, y a mi leal saber y entender, y lo que puedo saber o creer, es que las retenciones del 5% no se las van a volver a poner al sector agropecuario, pues sería contraproducente políticamente, porque también, seamos sinceros, bastante de las personas que sostienen ese sector es el sector agropecuario. Bueno, amigos, esto es todo lo de economía. Pero realmente la noticia más triste que tuvimos esta semana es el fallecimiento del Papa Francisco. Me emociona demasiado. Me llena de tristeza el fallecimiento de una persona tan proba que le tocó dirigir los destinos de la Iglesia durante estos 12 últimos años. Pero sobre todo, el mundo perdió una persona extremadamente inteligente, extremadamente capaz, que nos puede haber gustado o no nos puede haber gustado cómo actuó, pero siempre actuó con una honestidad desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista de la forma de vida, desde el punto de vista de la conducción de la Iglesia, de cómo acercó a la Iglesia a mucha gente que ya no estaba cerca de ella, y de la apertura que tuvo la Iglesia hacia el mundo. Me llena de tristeza porque, a pesar de que siempre tuve mucho afecto por el Papa Francisco y siempre decía, la Argentina no valora que tiene un Papa argentino, y que donde ibas en el mundo te decía, oh, Argentina, el Papa. Realmente creo que el mundo pierde una gran persona. Y el otro día escuchaba un reportaje si el Papa había sido la personalidad más importante de la Argentina. Y no me cabe la menor duda. La más importante, la más inteligente,
gustándonos o no gustándonos ciertas cosas, porque no nos tenemos que olvidar su rasgo humano, sin lugar a dudas, fue una persona que marcó un camino y que le marca un camino a la iglesia. Y este no es un tema menor. Pero bueno, todas las oraciones que podamos hacer para el descanso en paz y que esté cerca de Dios el Papa Francisco. Y bueno, es un día muy triste y mañana va a ser el día de su entierro, también un día muy triste. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.